Qué bueno verles a cada uno de ustedes, qué rico que están acá. Yo ya partí medio emocionado con los videos, con los niños participando, las canciones. La verdad es que yo soy una persona un tanto grinch con la Navidad, porque no me gusta cuando se vuelve tan comercial, donde todos estamos discutiendo dónde lo vamos a pasar, dónde no lo vamos a pasar, qué vamos a hacer. Por ahí los papás por un lado, todo un cagüín que se vuelve. A mí me gusta la Navidad que sea simple. Y sin embargo me encanta lo que se vive en los tiempos navideños, más allá de lo comercial, quitando todo eso, es realmente recordar, creyentes y no creyentes, recordar que todo esto se trata de Jesús. Se trata del nacimiento de Jesús y eso es lo más importante y es lo que yo puedo decir. Eso me mantiene y no me ayuda a no convertirme realmente en un Grinch en esto de lo que es la Navidad. Bien, estamos ya en la cuarta y final parte de nuestra serie llamada Lo que otros no te pueden dar. Y hemos pasado un tiempo precioso, un tiempo donde hemos podido ver cómo Dios suple estas necesidades. Y decíamos que hay necesidades, todos tenemos necesidades y normalmente las cubrimos con aquellas cosas que tenemos a mano. Cada una de las necesidades normales, por ejemplo, tenemos que comer y las cubrimos con aquellas cosas que tenemos a mano. Tenemos que vivir bajo techo, tenemos frío y las cubrimos con aquellas cosas que tenemos a mano. Pero hay necesidades que no las puedes cubrir con aquello que tienes a mano. Hay necesidades que son mucho más profundas y incansablemente tú y yo nos enfocamos en que otras personas o otras cosas llenen estas necesidades. Entonces esperamos que estas necesidades profundas de nuestro corazón sean llenadas por nuestra familia, nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, nuestros padres, amistades, aquellas cosas que poseemos y pretendemos de que esas cosas llenen estas necesidades que tú y yo tenemos. Y la pregunta que nos debemos hacer, entonces, ¿quién llena estas necesidades profundas en mi vida? ¿Quién llena estas necesidades profundas? Y decíamos que estas 4 necesidades son identidad, propósito, seguridad y aceptación. ¿Y quién llena estas necesidades? Y lo que hemos respondido durante toda esta serie es que estas 4 necesidades, Dios las llena. Dios es quien llena estas necesidades. Pero algunos dicen, pero ¿por qué va a ser Dios? Y al principio comenzamos cuestionando esto. Identidad, por ejemplo, ¿por qué Dios va a cubrir esa necesidad de identidad? Y entendemos de que Dios te creó, Dios nos creó, y Él nos creó con una identidad. Él nos creó con una identidad y además en esa identidad puso dones y talentos para que nosotros comencemos a vivir esta identidad y conocernos. Y nuestro trabajo es conocernos. Bien, ¿y por qué es Dios y no otro? ¿Por qué no es el Estado? ¿O por qué no es la familia? ¿Por qué no es tus padres? Y probablemente tu familia o tus padres o el Estado, lo único que pueden darte es una identificación. Porque te pusieron un nombre y el Estado, el país te puso un root. Y eso es lo que te dio, una identificación. Pero una identidad te la da Dios. Y creemos que eso es lo que llena esa necesidad profunda de saber quién soy y para qué estoy. Que es también la segunda, que era propósito. Dios no solo creó una identidad en ti, además te creó con un propósito, con una razón de vida. Y eso puso en nosotros con un propósito de que tú cumplas algo. Y ese algo no tiene que ver con algo para ti. El propósito no tiene que ver con algo que te beneficie a ti. No es una carrera profesional que hayas estudiado, no es tu propósito. Tu propósito tiene que ver con algo que Dios creó en ti para otros, para servir. Por eso que cuando las personas descubren su propósito en la vida, comienzan a vivir una vida totalmente diferente. Porque comienzan a vivir una vida con sentido, porque tiene que ver ya con otros, no con uno. Y estarían dispuestos a hacer esto gratis el resto de sus vidas. ¿No es así? Aquellos que han descubierto su propósito en la vida estarían dispuestos a hacerlo gratis. ¿Te gustaría hacer algo gratis el resto de tu vida? Yo sé que necesitas vivir, necesitas dinero para hacer las cosas, pero que sea algo que te llene tanto que lo harías gratis. Bueno, puede que esos talentos, dones y talentos, Dios los puso ahí para que lo hagas para otros. Bien, y también hablábamos de seguridad.
de esta necesidad de sentirnos amados, aceptados y que esta necesidad es tan importante para que nosotros podamos cubrir y porque vemos cosas, tenemos cosas que cubren nuestras necesidades pero de forma intermitente. Es como que me siento seguro de algo, de alguna posición, del amor de alguien, del cariño de alguien, de mis padres. Me siento seguro, pero luego eso como que empieza a ser intermitente. Pero de pronto como que no me siento tan seguro. Ay, quiero casarme para poder sentirme seguro. Pero luego estoy dentro del matrimonio y digo, hey, yo siento inseguridad. Y mi esposa o mi esposo no puede darme esa seguridad que yo necesito. Entonces, ahí comenzamos a sentirnos nuevamente inseguros por aquellas cosas que yo creía que me iban a dar seguridad. Y decíamos que es que tus padres, tu cónyuge, tu familia, tus posesiones no pueden darte esa seguridad de forma constante y plena. Y por eso decíamos que la respuesta es Dios. Y hoy nos toca hablar de aceptación. Y la aceptación es la última de las 4 necesidades que estamos viendo, que tiene que ver con la necesidad de sentirnos amados, sentirnos aceptados, sentir que, porque tú y yo incansablemente necesitamos aceptación. Todo el tiempo estamos necesitando aceptación, necesitamos sentir que somos llenos de algo. Y por ejemplo, ¿en qué cosas buscamos aceptación? Por ejemplo, en nuestro trabajo. Buscamos aceptación en nuestro trabajo, dado nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, necesitamos sentirnos aceptados. También necesitamos aceptación de nuestro cónyuge, si estás casado, o si estás de novio, necesitas aceptación de tu novio o novia. De un grupo de personas, hay un grupo de personas y tú quieres sentirte aceptado, ¿no es así? También estás en un club deportivo, ¿alguno hace deporte? Puede ser. Miran las caras así como... Los que hacen deporte y entras a hacer deporte y quieres sentirte aceptado. En un banco, tú quieres poner una solicitud de crédito y necesitas que seas aceptado, ¿no es así? En una cita. Vas a una cita y quieres sentirte aceptado, vas a hacer una proposición de algo, quieres sentirte aceptado. Aquellos que tienen que pedir matrimonio, tú necesitas una aceptación. Y es increíble porque como hijos necesitamos aceptación incondicional de nuestros padres, ¿no es así? ¿Sí? Y como padres, luego como padres queremos una aceptación incondicional de nuestros hijos. Y como esposos o esposas queremos nuestra aceptación súper, hiper incondicional de nuestro cónyuge, ¿no es así? Queremos que nos acepte todo. Y así es con todos los demás y nos frustra el ver que andamos por la vida buscando aceptación, pero eso no lo recibimos de todas estas personas que queremos recibir aceptación. Nos frustramos y decimos, pero ¿por qué no me aceptan como yo soy? Y estamos tan pendientes de recibir esa aceptación que ni siquiera nos preocupamos de darnos cuenta si nosotros aceptamos. Ni siquiera estamos pensando en si aceptamos aquello que demandamos. De hecho, naturalmente demandamos aceptación que no estamos dispuestos a dar. O sea, estamos tan preocupados de la aceptación del mundo hacia nosotros, de todas las cosas hacia nosotros, que no nos damos cuenta de que nosotros no damos aceptación. No damos aquello que demandamos. Y algunos ya están pensando para adentro y están, ¿yo para qué vine? ¿Qué queremos cuando pedimos aceptación? Y yo puse una lista de cosas que queremos cuando pedimos aceptación. Por ejemplo, cuando queremos aceptación, queremos amor. Estamos pidiendo amor. Amor es aceptación. Amor es la aceptación es el producto del amor. Así que cuando queremos aceptación, lo que estamos pidiendo es amor. Tenme amor. Es como que hay una discusión y típico la esposa, pero que tú no me aceptas. Y lo que te está diciendo, ámame. Eso es lo que te está pidiendo. Y eso cuesta tanto entenderlo. Luego, respeto. Cuando pides aceptación, estás pidiendo respeto. Estás pidiendo confianza. Confianza, necesitas confianza. Necesitas ser recibido, acogido. Eso cuando pedimos aceptaciones, quiero ser recibido, quiero ser acogido.
Quiero que se olviden de mis fallos, de nuestros fallos. Eso es lo que queremos. Cuando queremos aceptación, queremos que no se acuerden de lo que hemos hecho, de nuestros pecados, de aquellas cosas que hemos hecho mal, ya sean equivocaciones o pecados, pero queremos que se olviden de eso, que no nos recuerden nunca más aquello malo que hicimos. ¿No es así, hijos con los padres? Y ahora padres con los hijos. Sí, pasa así. Queremos fidelidad absoluta. Queremos que sean fieles con nosotros. Y también queremos incondicionalidad. Quisiéramos que nos amen tanto, que apliquen todas estas cosas y que nunca nos pongan condiciones. Eso es lo que tú y yo realmente queremos cuando pedimos aceptación. Eso es lo que queremos naturalmente. Eso es lo que un ser humano quiere cuando pide aceptación. Y estoy dando respuesta el por qué creemos que Dios solo puede hacer eso. Porque preguntas. Yo le hago 2 preguntas a ustedes. ¿Cuántos de ustedes quisieran recibir todo eso cuando son aceptados? ¿Lo quieren? ¿Quisieran todo esto cuando son aceptados? ¿Sí? Algunos no levantan la mano porque saben la segunda pregunta. ¿Tienes la capacidad de dar todo eso? ¿Tienes toda la capacidad de dar todo eso? Si es así, felicitaciones. Sin embargo, hay incondicionalidad eterna. Amor sin condiciones. Pueden hacerlo. Yo pienso que ninguno de nosotros podemos hacerlo al 100%. De hecho, solo Dios puede hacerlo. Y lo hace de una manera increíble. Piensen, esposos, esposas, ¿cuántas infidelidades estarías dispuesta a recibir de tu esposo o tu esposa? Bueno, ahí como que se te quitó la grandeza de que yo puedo, ¿no? Así como, porque no, ni siquiera tiene número, ni siquiera una. ¿Cuántas infidelidades estarías dispuesto a recibir? Ahora llévalo a un amigo, si no estás casado todavía, llévalo a un amigo, una amiga, alguien, o tu novia, a tu novio, ¿cuántas infidelidades estarías dispuesto a aceptar? De ahí es donde nos preguntamos, decimos, no, yo no soy tan bueno como pensaba. Por eso que creemos que solo Dios puede llenar esta necesidad profunda de aceptación. Y el cómo lo hace, el cómo hace esto Dios, es lo que a mí personalmente me ha enamorado de Dios, de Jesucristo. Es lo que a mí me llama la atención. Digo, ¿cómo tanto amor? Escuchaba esta canción y no podía no emocionarme todo lo que Dios hizo por nosotros. O sea, ¿cómo tanto amor a un pueblo? O a veces es muy fácil decirlo un pueblo, una nación, individualmente, a alguien tan infiel como yo. ¿Cómo tanto amor? Y son cosas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, quiero darles 3 versículos donde el apóstol Pablo comenta y hace, lo pone en 3 cartas diferentes. Bien, con el propósito de mostrar la condición de Dios para con nosotros. Y es importante destacar esto porque lo escribe Pablo. Pablo, que en su momento se llamó Saulo, fue un perseguidor de la iglesia. La iglesia tenía minutos, horas, días tenía la iglesia. Estaba recién hecha y se levanta un hombre, Saulo, y comienza a perseguir la iglesia. Se empodera lo empoderan un grupo de personas, los judíos con alto rango en esa época, lo empodera, incluso le dan parte de un ejército para que él vaya y persiga a la iglesia. La iglesia no tenía días y ya estaba siendo perseguida por este hombre, Pablo o Saulo. Y él tiene un encuentro personal con Jesús y su vida cambia por completo. Su vida cambia por completo y luego de ser un perseguidor de la iglesia, persiguió tanto a la iglesia que, por ejemplo, un hombre como Esteban murió apedrado a sus pies de la persecución que le estaba haciendo. Y él cambia por completo de una manera tan radical. Y luego ahora de perseguir la iglesia, ¿ahora qué hace? Empieza a abrir iglesias y a llevar la iglesia a lugares donde otros no lo estaban haciendo. Es más, lo lleva a lo que le llamaban los gentiles, que era toda la gente que estaba fuera de lo que eran los judíos. Y Pablo comienza a hacer eso. Yo me pregunto, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó en él para que de pronto comience a hacer esto? ¿Qué lo hizo convertirse en alguien tan radical? De ser un perseguidor ahora a abrir iglesias. O sea, ese encuentro debió haber sido real, ¿no?
A pesar de que muchos creyeron, incluso los que le seguían, creían que él tuvo una alucinación. Pero esa alucinación marcó la historia, probablemente. La historia incluso de nosotros. Porque Pablo empezó a hacer algo increíble. Entonces, ¿qué lo llevó a Pablo a hacer todo lo que hizo, incluso dar su vida? Porque para quienes no saben, él muere decapitado en manos de Nerón. O sea, dio su vida por lo que estaba haciendo, por lo que creyó. Y estuvo dispuesto a hacerlo. Yo digo, wow, qué valentía. Yo quisiera tener esa valentía. Yo no sé si ustedes quisieran tener una valentía como la que tuvo Pablo. Probablemente en 2000 años más, 1500 años más, no se hable de nosotros. Pero seguramente se va a seguir hablando de Pablo. Y a mí me encantaría que también se pueda hablar de mí. Mira, una familia, a lo mejor no voy a llegar a tanto como Pablo, pero que familias digan, mira, por medio de lo que alguien hizo, lo que alguien se arriesgó, lo que alguien estuvo dispuesto a dar, oye, nosotros conocimos a Jesús y toda mi familia y toda mi generación hoy día conoce a Jesús. Qué maravilloso. Entonces, ¿qué lo llevó? Y lo que pienso yo que lo llevó, por eso tomé estas 3 partes de 3 cartas diferentes donde él habla de la condición de Dios para con nosotros. Y de hecho la primera es un poquito más larga, la otra simplemente acompañan. Y está en Romanos 1, que dice lo siguiente. Fíjense lo que Pablo creía, y esto Pablo me encanta porque se incluye, no lo habla como ustedes, porque se incluye, ya entendieron por qué se incluye, ¿no? Dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Vamos a detenerlo un poco ahí, porque algunos ya cuando empiezan... Pablo es muy bueno para mostrar una parte y luego la otra, entonces muchos se enredan en esta parte. Vuelve atrás, por favor. Atrás, allí. Dice, pues por medio de él, por medio de Cristo, de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado. O sea, hay una ley que tiene que ver con el Espíritu por medio de lo que Jesús hizo, que me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Había una ley que al final terminaba condenándonos. Era una buena ley, pero nos condenaba. Y esta obra de Jesús nos libra de esa ley y nos da una ley que tiene que ver con el Espíritu Santo. Siguiente. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, la ley que había no nos pudo liberar. Lo que había antes no pudo liberarnos. No había cómo. Nadie lo podía hacer, ningún hombre lo pudo hacer. Por lo tanto, ¿por qué? Porque había una naturaleza en ti y en mí pecaminosa y Dios lo sabe. Entonces, anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores. No lo hizo pecador, lo hizo en una condición semejante. O sea, de la misma manera como tú y yo pecamos, Jesús tenía la misma oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Bien, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Dios no condenó al hombre. Bueno, a la mujer tampoco, tranquilos. Dios no condenó al hombre. Dios condenó el pecado en la naturaleza, que sigue en nosotros. Dios no condenó al hombre. Y quien llevó esa carga fue Jesús. Y Pablo está explicando claramente que ya no hay ninguna condenación para nosotros, como partió al principio diciéndolo. Siguiente. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Entonces, ahora la condición cambió. Si bien hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero no vivimos según eso, sino según el Espíritu. Por eso es que cuando Dios te ve pecar naturalmente, no te está viendo a ti. Si eres una persona que aceptaste seguir a Jesús, no te está viendo a ti, está viendo la obra de Jesús, está viendo a Jesús en ti. Por eso que dice, en otras partes, que dice que te ve limpio y sin mancha. Y tú dices, yo no soy limpio y sin mancha. Es que no te ve a ti, ve a Jesús en ti. Y eso condiciona todo lo demás. Y esto es tan gratis. Esto es tan maravilloso que si lo entendemos, wow, nuestra vida cambia. Piensa esto, Dios pone 2 habitaciones.
2 habitaciones, una totalmente nueva, limpia, pulcra, preciosa, maravillosa, huele bien, espectacular. Piensen en esa habitación, piensen en una habitación ordenada, preciosa. Y hay otra habitación que está sucia, maloliente, desordenada, los papeles están tirados en el suelo, todo está mal en esa habitación. Están esas 2 habitaciones. Y Dios te dice, ok, mira, tengo esta habitación para ti y no tienes que pagar nada. El precio ya está pagado, lo pagó mi hijo. Esa es la habitación que Dios pone para ti. Ahora vive en ella y eres digno de vivir en ella. Así no lo merezcas, pero eres digno de vivir en ella. O sigue viviendo en la otra. Sigue viviendo en la otra habitación. Puedes incluso tener esta condición pero vivir en la otra. Como muchas veces lo hemos hecho. Tenemos disponible esta habitación pero nos quedamos en esta. Porque a lo mejor es más fácil. Fíjense lo que dice con respecto a la aceptación. Fíjense lo que dice en Efesios 1:6. Dice así: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, Dios nos amó tanto que nos aceptó. Y aceptar es aceptar sin condición. Fíjense, no está poniendo ninguna condición. Que a esto es lo que a las religiones les cuesta tanto entender. No está poniendo ninguna condición. Creo que la única condición es conocer a Jesús y hacerlo nuestro Señor. Siguiente dice, en Colosenses 2:10, que son las 3 partes que yo quería mostrarles. Y en Él, que es la cabeza, está hablando de Jesús, de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En otras palabras, por medio de la aceptación de Dios, hemos recibido toda la plenitud. Ya nos dimos cuenta, tú y yo, nosotros no podemos amar y aceptar de la manera que lo hace Dios. No lo podemos hacer. Y si tú piensas que tu cónyuge, tu papá, tu mamá, tus hijos o alguien te acepte de esta manera, vivirás frustrado el resto de tu vida. Porque solo Dios puede aceptarte de esta manera. Solo Dios puede amarte a pesar de lo que hiciste, sin ninguna condición. Simplemente rendirte y decir, ya, dejo de luchar, dejo de vivir una vida autodirigida. Tú puedes tocar mi vida realmente. Dado esto, la posición de un creyente nunca cambia. Y ahí están las religiones que tratan, que te dicen que esto lo vas a perder si no te portas bien. No, la posición de un creyente nunca cambia. Ningún creyente es menos justificado que otro. Ninguno. No hay un merecimiento. Este de aquí no está mejor justificado que este otro. Todos somos justificados. Eres absuelto o justificado o eres condenado si eliges no seguir a Jesús. Es más importante, nuestra afiliación que pertenecer no depende de nuestra relación de comunión con Él. Esto es increíble. En otras palabras, decidiste creer en Jesús, entregaste tu vida a Él. Ahora, cómo te portes no quita tu condición de relación con Él, de comunión, no condiciona la afiliación que ya tienes por un precio ya pagado. Esto, y al revés, la relación de comunión de Dios no depende de nuestra afiliación. Tú puedes estar alejado de Dios, pero tu filiación no cambiará. O sea, sigues perteneciendo. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo siempre? Entrégate por completo. O sea, realmente ten esa afiliación con Él, pero además ten una buena comunión. Y eso es como iglesia queremos que hagas. Queremos que la gente tenga una relación íntima con Dios. De hecho, este año lo que más vamos a hablar, este 2019, es tener una relación íntima con Dios. Que las personas aprendan realmente a relacionarse con Él, porque creemos que eso transforma las vidas. Y eso los vamos a invitar a que lo tengan día a día, para que mejores tu vida. Porque Dios no solamente hizo una vida para que tengas, y creó todo esto para que tengas una vida eterna, sino para que además en esta vida lo pases bien. Vivas bien. Volvamos a la habitación. Volvamos a esa habitación. La habitación limpia y la habitación sucia. Y Dios te dice, mira, no importa cómo uses
la habitación. O sea, sí importa, pero dado lo que tú elijas, usar esta habitación, eso no va a cambiar. No condiciona mi amor y mi aceptación por ti. Eso es lo que Dios nos dice, por medio de su escritura, por medio de todo lo que nosotros hemos podido ver en Él. O sea, el cómo uses tu habitación no va a condicionar su amor y su aceptación por ti. Cuando pasas cosas malas, Dios está sufriendo contigo también. No es que está, ¿usted cree que Dios es así? Que Dios está como, hiciste algo malo, pecaste, desobedeciste y Dios está, yo te dije, ahora te quiero ver. ¿Ustedes realmente creen que Dios es así? No, Dios como un padre, porque si tú como padre, tú de pronto sí a tu hijo le puedes decir, yo te dije que no lo hiciera, pero por dentro te está doliendo, ¿no? Bueno, Dios ni siquiera, tú siendo malo, Jesús lo demostró en un momento, tú siendo malo, haces cosas buenas para tu hijo. Mira a Dios, imagínate Dios. Imagínate Dios. Y ese es tu Dios, ese es tu Padre Celestial, si crees en Él, ¿no? ¿Qué quiero que sepan hoy? ¿Y por qué es tan importante sentirnos aceptados? ¿Por qué es tan importante sentirnos aceptados? Y lo que quiero que sepan es que la aceptación baja el sufrimiento y nos predispone a una transformación. Cuando yo me siento aceptado, cuando yo acepto, yo bajo el sufrimiento. Las personas cuando somos aceptados, bajamos el sufrimiento. Cuando estás viviendo algo y tú aceptas esa condición, tú bajas el sufrimiento. Y cuando tú bajas el sufrimiento y aceptas eso, es cuando tú comienzas a vivir una transformación. Porque ahora lo hago por gratitud. Ya sea que me aceptaron, Dios acepta tu condición. Entonces cuando yo acepto mi condición y hablar que entiendo mi identidad, me siento seguro y tengo un propósito, yo ahora digo, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Yo quiero cambiar y lo haces por voluntad, no porque tienes que dejar de hacerlo. Ahí las religiones se equivocan cuando dicen, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de salir, no vayas a la discoteca y todo no. Mira, eso lo haces cuando realmente aceptas esa aceptación de parte de Dios y tú dices, yo por amor ya no voy a hacer todo esto. Y esa es una verdadera transformación porque lo otro es monitorear la conducta. Y eso lo puede hacer cualquiera por un tiempito. Entonces, por eso que hay personas que nunca se han transformado, solo monitorean su conducta. Y esa es otra serie que vamos a trabajar el próximo año. Spoiler. Mira, esto es, Dios ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados. Los pecados pasados, los pecados presentes. Y quiero decirte una cosa más, y los pecados futuros. Ningún pecado que tú hagas, y esto no le estoy diciendo vayan y pequen. Por eso Pablo siempre tenía que explicarlo de nuevo, toda esa parte. Entonces, Él aceptó todos tus pecados. Porque ningún pecado que tú puedas hacer es más grande que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por lo tanto, si tú crees que un pecado no merece perdón, entonces estás súper equivocado. Porque estás diciendo, esto que yo hice es más grande de lo que tú hiciste. Y ahí estamos muy errados. Y esto es lo que les cuesta entender a las religiones. Y hay dos tipos de personas religiosas que les cuesta entender esos. A uno los soporto menos que a otros. Por ejemplo, están los religiosos, están las personas religiosas que son los que dicen, no, esto no puede ser así. Y ellos siguen pegados en la ley. Nunca supieron entender que hay un antiguo pacto, un nuevo pacto y que no todo está mezclado. Que nunca entendieron de que habían reglas que tenían que ver con una nación y no con lo personal. Entonces mezclaron todo y mezclaron todas las leyes. Y esas leyes tenían que ver con una nación y ahí están muy equivocados porque siguen trayendo esa ley a estos tiempos. Y no es así, están equivocados. Entonces estas personas, como quieren traer la ley, Pablo se cansó en todas sus cartas explicando, sobre todo en la carta de Hebreos, explicando, no, ya no puedes andar por la ley, tienes que andar por esta nueva condición que Jesús puso. Y todo el tiempo lo explicaba, pero estas personas religiosas como que sienten que no lo deben aceptar. Es más, están dispuestos, volvemos al tema de aceptación, quieren que sienten que ellos pudieron ser aceptados porque creen que hicieron algo diferente. Pero les cuesta aceptar a los demás. Así se comportaban los fariseos de la época. Entonces les cuesta, a este tipo de religiosos les cuesta, eso es lo que soporto menos. ¿Bien? A este tipo de religiosos les cuesta, pero hay otro tipo de religiosos que son los no creyentes. Gente que no cree en Dios, pero
Pero no creen en Dios porque no les conviene. Porque ya se condenan desde antes. No les conviene que exista Dios, porque si existe Dios, una, estoy equivocado. Dos, esto también lo vamos a ver en otra serie, ¿eh? Pero una, estoy equivocado. Y lo otro es que si existe Dios, yo no tendría perdón por todo lo que he hecho. Y muchos se sienten así. Esto también es una forma religiosa de creer en Dios. Así no crean en Él. Entonces, estas dos fuentes no son de Dios ni vienen de Él. Y eso es lo que nosotros como iglesia, la iglesia local, es lo que debe mostrar al mundo. Mostrar que una tendencia no está bien. Una tendencia de creer que la gente tiene que llegar acá por cumplimiento no está bien. La gente cumple cuando se siente amada, aceptada y luego comienza a hacer transformaciones en su vida. No es porque arregla tu vida y vente acá. O sea, ustedes como padres se comportarían así. Tienen un hijo en drogadicción, mal, lo tienen pésimo y lo tienen fuera de la casa. Hijo, cuando tú te arregles te recibo aquí para amarte. ¿Así lo harían? Bueno, Dios tampoco lo hace así. Dios te dice, ven como estás. Como estás, vente, yo te ayudo. Así lo harían los padres, así lo hace Dios. Tan difícil es entenderlo. Entonces, como iglesia debemos mostrar eso. Y por el otro lado, aquellas personas que se condenan sin conocer a Dios porque no les conviene que existe Dios, ahí es donde nosotros debemos mostrarles que hay una iglesia diferente. Que la iglesia es diferente, que la iglesia no es así, que Dios no es así. Ambas posturas no vienen de Dios. Por eso yo, y en esta serie lo hemos trabajado de darle el beneficio a la duda. Ahora, me cuesta creerlo, me cuesta entenderlo. Yo estoy acá y todavía no sé si existe un Dios, no estoy seguro, no siento todo eso todavía. Ok, dale el beneficio a la duda. Piensa en aquellas personas. Mira esta gente de acá. Si tú todavía estás pensando en eso, mira esta gente de acá. No ha transformado sus vidas. No ha estado en ese proceso todavía de transformar sus vidas. Estamos hablando de creyentes que realmente siguen a Jesús, ¿no? Mira tanta gente en tantas iglesias, en tantos lugares, cómo han transformado sus vidas. Yo en la primera parte le hablaba, mira la gente que en las cárceles se puede transformar. Han podido transformar sus vidas. Y no lo hicieron porque fueron a un psicólogo respetando la profesión. No lo hicieron por eso. Lo hicieron porque en un momento dijeron, mira, yo no puedo luchar más con esto, voy a aceptar a Jesús en mi vida. Entonces, dale el beneficio a la duda a este tipo de personas. Piensa en esto. Y hazte estas preguntas. Este tipo de personas no viven mucho menos preocupados que otros. ¿Sí? Gente que ha entregado su vida a Jesús no viven menos preocupados que otros. Tienen preocupaciones, pero hey, y tú dices, ¿de dónde saca fe esta persona si está mal? Cuando hay crisis, ellos no son ellos los más fuertes en afrontar esas crisis. Estas fueron las cosas que a mí me llamaron la atención siendo ateo, de las personas creyentes. Cuando alguien muere, ¿no son ellos los primeros, una, en llegar y segundo, en dar consuelo, así sean ellos los afectados? Me he sorprendido personas que han perdido un hijo y empiezan a consolar a las personas que vienen. Digo, tiene que ser algo muy grande que están viviendo por dentro. A pesar del dolor, porque no es que no les duela, es que tienen la capacidad incluso de consolar a los demás. Y no es indiferencia. Cuando hay catástrofe, ¿no es la iglesia la primera que llega a todos los lugares? ¿No es la iglesia, y pone católica, evangélica, no son los primeros en llegar con ayuda? Claro, llega la prensa y todo porque tienen los medios para moverse, pero la iglesia llega siempre. Siempre llega, y los que se quedan siempre en la iglesia. Porque después todo se va la prensa, se van todos, se van incluso la ayuda de los gobiernos y todo, y quienes quedan con la gente son las iglesias. Por eso la iglesia local sigue siendo la esperanza del mundo. Entonces, el beneficio a la duda es pensar, ¿por qué esta gente lo hace? Así como Pablo cambió tanto, ¿por qué hay gente que cambió tanto? ¿Qué fue lo que vieron? Que yo no estoy viendo. Por eso, dale el beneficio a la duda. Dado todo esto, por eso celebramos Navidad. No porque nos importe la fecha. Lo de la fecha da lo mismo. Es el entender de que Dios amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que por ti y por mí muriera. Y que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Es por eso que Dios
Dios manifestó su amor de esta forma para con cada uno de nosotros. Eso es lo que hizo Dios en nosotros. Entonces, por eso celebramos Navidad. Por eso nos encanta tanto el hecho de estar en Navidad. Porque recordamos ese sacrificio. Recordamos que Dios dijo, no los voy a dejar solos. Hizo una promesa por allá, por Génesis 3:15, hizo una promesa. Y en el día de Navidad está cumpliendo esa promesa, que ese Salvador iba a llegar y que iba por medio de ellos, y no solo para ese pueblo judío, sino para toda la humanidad, que todo en el que Jesús creyera iba a tener vida eterna. Y eso es lo que hoy día tenemos disponible. Mira, esto es tan gratis, esto es tan inmerecido. Mira, no existe nada más injusto a favor nuestro que el amor y la aceptación de Dios para con nosotros. No hay nada más injusto, mira, no hay nada más injusto a favor nuestro. O sea, esto es sumamente injusto. Tú y yo no hicimos nada para merecer esto. Nada. Y Dios nos pone en una posición de merecimiento. Nos pone en más, nos dice hasta santos. Y santo significa diferente. Nos pone en una posición donde siéntate a la mesa a comer con nosotros. Cuando tú dices, yo no me merezco nada de esto. No hay nada tan injusto a favor nuestro que el amor y la aceptación de Dios para con cada uno de nosotros. Y es por eso, vuelvo a decir, que celebramos Navidad, porque queremos recordar eso, pero no lo queremos recordar solo en Navidad. La idea es que lo recordemos domingo a domingo. Por eso que hoy era un día especial, pero queremos que todos los domingos sea especial, no porque es una relación de Dios domingo a domingo, pero por lo menos una vez a la semana nos ayuda a recordar. Ahora, ¿cuál es la invitación como iglesia? Es que tengan prácticas privadas y lo practiquen semana, día a día, su relación con Dios, su intimidad con Dios, de gratitud por esa aceptación que nadie te puede dar. Estas 4 cosas, nadie las puede cubrir en nosotros. Solo Dios puede hacerlo en nuestras vidas. ¿Les parece si oramos y damos gracias? Padre, yo te doy las gracias, Señor, que por medio de todo lo que otros no nos pueden dar, Señor, tú puedes darnos identidad. Ayudarnos, nos creaste Dios con una identidad. Tú pusiste el quién somos en nosotros, Señor. Antes de la fundación del mundo, es más, sabe hasta cuántos cabellos tenemos, Señor. Dios, nos diste un propósito, algo que nos dé sentido a la vida y que está más allá de lo que nosotros queremos. Tiene que ver con aquello que estamos dispuestos a dar. Señor, nos diste seguridad. Nada nos hace sentir seguro en esta vida, Señor. Todo es intermitente. Pero tú nos puedes dar una seguridad que sobrepasa nuestro entendimiento. Y cuarto, Señor, nos has dado aceptación, nos has amado por medio de tu Hijo, Señor. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a sacrificar a su Hijo por otros. Pero tú sí lo hiciste, Señor. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos tener acceso a esa vida eterna sabiendo que no lo merecíamos, no lo podemos lograr, es algo demasiado alto para nosotros. Nos lo merecemos, Señor, pero tú estás ahí. Nos amaste y nos sigues amando. Y quieres que muchas personas que no te conocen, Señor, puedan llegar a esto mismo y sentir la gratitud que muchos de nosotros sentimos, Dios. Y por eso estamos dispuestos incluso a transformar nuestra vida, incluso muchos a dar su vida en esto, Dios. Gracias por ese amor y aceptación tan grande en nuestras vidas. Y hoy recordamos Navidad como ese momento donde cumpliste esa promesa, Señor, de que ibas a mandar a tu Hijo, un Salvador, a que salve realmente y eternamente nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.